Hace más de 70 años que los palestinos viven bajo un régimen sistemático e institucionalizado de opresión, que ha transformado su vida en un verdadero infierno, todo con el objetivo de forzarlos a abandonar sus tierras. Una pesadilla de la que estadounidenses, europeos, pero también una buena parte de los estados árabes son cómplices. El pueblo palestino ha sido condenado a la pobreza, con un conjunto de leyes que los privan del normal suministro de alimentos, agua, salud, educación y vivienda. Un orden que los segrega y los divide, además de una sistemática represión, todo lo cual explica lo que está sucediendo en estos días. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde la creación de Israel en 1948, los palestinos padecen un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimirlos y forzarlos a abandonar sus hogares. Este pueblo hoy sufre la fragmentación de sus territorios, el robo de sus tierras y propiedades, leyes segregatorias y de control, así como de la privación de sus derechos humanos. Con el objetivo de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos, así como reprimir la disidencia y mantener el control sobre la tierra y la demografía, se han creado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Políticas criminales, documentadas incluso, escucha bien, por otras organizaciones occidentales. La población palestina vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza y en las comunidades de refugiados, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos. Millones de palestinos permanecen aislados de los que residen en Israel y en los territorios ocupados, ya que se les niega su derecho a volver a sus hogares. A su vez, desde 1948 se han producido confiscaciones masivas de tierras para despojarlos de sus tierras y casas, mientras al mismo tiempo se permite la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente por personas israelíes, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados. Por su parte, las leyes de segregación y control les niegan incluso a los palestinos que tienen la ciudadanía israelí sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, en tanto que la población de los territorios ocupados sufre graves restricciones a la libertad de circulación. Esta discriminación también se expresa en la supresión de los derechos a la agrupación familiar. Los palestinos que viven bajo la ocupación no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía israelí mediante el matrimonio, algo que sí está al alcance de las personas israelíes. Y con el objetivo de contener las protestas, millones de personas en Cisjordania permanecen sometidas al régimen militar israelí y a su draconiano orden jurídico de guerra, adoptado a partir de 1967. Todas estas medidas han dejado a la población palestina deliberadamente marginada y empobrecida, de forma tal de hacerles la vida imposible en su propio país. De esta forma, millones de palestinos dentro de Israel y Jerusalén Oriental viven en zonas densamente pobladas que, en general, carecen de servicios esenciales como recogida de basura, electricidad, transporte público, agua y saneamiento. La desigualdad legal y de facto entre árabes y judíos, tanto en Israel como en los territorios ocupados, ha llevado a que los primeros tengan menos oportunidades de conseguir trabajo, así como de participar en actividades empresariales. Pero eso no es lo peor. También deben padecer limitaciones en el acceso al uso de las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales. De hecho, se ha apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los territorios ocupados para beneficio exclusivo de sus colonos. Además de todo esto, ni siquiera se les respeta en su totalidad los derechos más elementales como el acceso a los servicios de salud, educación y otros servicios básicos. No hay manera de expresar en palabras el horror que sufre diariamente este pueblo desde hace más de 70 años. Los palestinos viven con el temor constante de perder su casa porque están sometidos a una política sistemática de demolición de viviendas y desalojos forzosos. De hecho, Tel Aviv lleva a cabo desplazamientos forzosos de comunidades enteras.
Se han demolido cientos de miles de viviendas palestinas, lo que ha generado que, en la actualidad, haya más de 6 millones de palestinos que viven como refugiados, de los cuales, en su inmensa mayoría, están alojados en inhumanos campamentos. Cínicamente, se les exige la obtención de un permiso para construir, pero a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes, rara vez se lo concede, por lo que a mucha gente no le queda otra que construir sin permiso. De modo que sus hogares o locales comerciales son derribados porque han sido construidos ilegalmente. Estas políticas discriminatorias han sido creadas conscientemente por los sucesivos gobiernos, con el objetivo de generar unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos. Y cuando no logra cumplir con este cometido, se hace todo lo posible para separar a las familias palestinas. Desde 2002 se aplica la política de prohibir a la población palestina de Cisjordania y Gaza la obtención de una condición jurídica en Israel y en Jerusalén Oriental mediante el matrimonio, lo que no hace otra cosa que impedir la reagrupación familiar. Obviamente, medidas como esta solo están dirigidas a mantener divididas a las familias palestinas, ya que se trata de medidas de control demográfico que tienen como objetivo reducir al mínimo la presencia árabe dentro de Israel y los territorios ocupados. Dentro de este infierno, la peor parte se la llevan los que viven en la Franja de Gaza. Desde hace 17 años, Israel, a los más de 2 millones de sus habitantes, a un bloqueo acérrimo por mar, aire y tierra. Nadie ni nada sale o entra de este enclave sin la autorización de Tel Aviv. Junto con 4 importantes operaciones militares, el bloqueo ha tenido consecuencias catastróficas para la población de Gaza. Hay una grave escasez de viviendas, alimentos, agua potable, así como electricidad, medicamentos esenciales y atención médica, material educativo y materiales de construcción. En 2020, más de la mitad de la población vivía en la pobreza, además de contar con la tasa de desempleo más alta del mundo. En concreto, el bloqueo les niega a los palestinos el acceso a atención médica adecuada, a tratamientos que salvan vidas y de urgencias y que solo están disponibles fuera de Gaza. Las autoridades israelíes suelen retrasar la concesión de permisos médicos e inclusive a veces ni siquiera los otorgan, además de infringir las obligaciones que el derecho internacional le asigna a cualquier potencia ocupante. El bloqueo es una forma de castigo colectivo, algo tipificado como crimen de guerra por el mismo orden jurídico. Tanto para los que se rebelan como su opresor, como los que no, Amnistía Internacional ha documentado sistemáticos vejámenes, ya sean traslados forzosos, detención administrativa, tortura, homicidios ilegítimos y lesiones graves, así como la negación de los derechos y libertades más básicos. Es evidente afirmar desde la mencionada Organización de Derechos Humanos estadounidense que el sistema de apartheid se mantiene gracias a estos abusos, que se perpetran casi con total impunidad. Las aberraciones diarias a las que son sometidos los palestinos forman parte de un ataque generalizado y sistemático, llevando a cabo en el marco de un régimen institucionalizado de opresión y dominación, con el objetivo de apropiarse de sus territorios. Un crimen aberrante, otro más, cometido con la complicidad de estadounidenses y europeos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.